Bueno, sean todos bienvenidos a esta reunión, a esta segunda reunión que tenemos de formación. Estamos siendo grabados para salir en YouTube, ¿ya? Todos vamos a estar en YouTube, sale en varios países, no en varios países, en el canal de apologética que tenemos en la familia, en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Esa, ese es el canal. Suscríbanse allí y ahí verán todos los temas que tenemos. Son temas importantes. La semana pasada hablamos de la Virgen María. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia? Mariela, ponte más acá, por favor. Una de las cosas que nos dicen es que la iglesia no existe. Nuestros hermanos separados, muchas personas dicen que la iglesia no existe, que Jesús no fundó una iglesia, que Jesús no fundó ninguna religión, ¿verdad? Que el Papa no está en la Biblia, la palabra Papa no está en la Biblia. ¿Ves? Dicen esas cosas. Que quién le dio autoridad a esa gente, al Papa, a los curas, para perdonar pecados, o para escribir o decir tal cosa o X cosa. Muchos de estos hermanos y muchos se dicen católicos. Yo soy católico, pero no voy a misa. Soy católico, pero no voy a misa. ¿Qué clase de católico eres tú, pues, entonces? Un católico debe ir a misa, un católico debe tener sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque la misa, aunque no muchos por ignorancia no lo saben, es el tercer mandamiento de la ley de Dios. De los 10 mandamientos es santificar la fiesta. O sea que el que está faltando a misa está faltando el tercer mandamiento. Aunque no lo sepan, aunque creen que es algo sencillo, inofensivo, es un pecado faltar a misa. Porque es el tercer mandamiento, santificarás la fiesta. Entonces, hablamos hoy entonces de todas estas cosas, como la iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? ¿Cuántas iglesias hay actualmente? ¿Cuántas iglesias hay actualmente? Hay más de 66.000 iglesias, muchísimas iglesias. ¿Cuántas iglesias hay entonces? La señora va a decir que hay una. Fundada por Cristo, una. Ah, por Cristo. ¿Y se fundada por un hombre? Muchas iglesias. Pero resulta ser que Jesucristo fundó una sola iglesia, no fundó muchas. Entonces la iglesia soy yo. Esa es otra cosa que dicen. Yo soy la iglesia. No tengo para qué reunirme, para qué congregarme en ninguna parte, porque yo soy la iglesia. Pues no es así. Vamos a aclarar todas estas cosas hoy con citas bíblicas. Eso sí, con citas bíblicas, no es con palabras mías, no. Va a ser Jesucristo y sus apóstoles los que van a hablar hoy aquí. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude esta tarde a entender y que me ayude a mí a, con palabras sencillas, explicarle lo que vamos a escuchar de la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes al Espíritu Santo en esta tarde a todos nosotros aquí reunidos, que nos ilumines y nos guíes en esta tarde, en esta enseñanza, que tu gracia se derrame en nosotros y nos ayudes a entender este tema. Toma nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra familia, nuestra vida. Todo lo que hacemos, Señor, bendícelos. Bendícenos a toditos, Señor, y protégenos de todo peligro y de toda enfermedad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para encontrar la verdad, no las verdades, porque la verdad me suena a plural. En cambio, la verdad me suena a singular, la verdad es una sola. ¿Quién es la verdad entonces? Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino, no hay otro. Y si Jesucristo dejó una enseñanza, yo tengo que someterme a esa enseñanza. Y si Jesucristo dejó una iglesia, yo tengo que someterme a esa iglesia. Porque si no me someto, me convierto en protestante.
protestante, ay, me está ofendiendo. No, eso no es una ofensa. Usted protesta a veces en el trabajo porque no le dan su sueldo, un aumento de sueldo. Usted protesta a veces en la calle por la agua negra. Eso es protestar, eso no es ofender a nadie. Le podemos decir también protestantes, hermanos separados, ¿ya? Hermanos esperados, y también nosotros los católicos nos convertimos a veces en protestantes dentro de la iglesia, cuando no queremos obedecer lo que Jesucristo dejó en la Biblia, en su palabra y en su iglesia, ¿ya? Pero ¿cómo comienza todo? Todo comienza con Marcos 3:13. Marcos 3:13. Todo comienza allí. Todo tiene un comienzo. Marcos 3:13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. No yo, sino, no lo que dice Pedro, sino lo que dice la Biblia. Eso lo tiene también la Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia de los hermanos separados, la que usan los protestantes. Esa no es Biblia católica. Lo tiene, esa que vamos a leer hoy, lo tiene esa Biblia también. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿A quién llamó Jesús? A los que él quiso. A los que él quiso. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Llamó a 12 varones o a 12 mujeres. 12 hombres y los instituyó apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Dale. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. A enviarlos a predicar, sea apóstol, el enviado. Sigue. Dándoles poder para echar demonios. Dándole poder para echar demonios. Entonces Jesucristo comienza su iglesia con 12 personas, 12 varones, que son los apóstoles, los enviados, que significa apóstol, es los enviados, ¿verdad? Entonces, es estas 12 personas las que comienzan con Jesús. Ahora, que la iglesia no existe, que eso no está en la Biblia, dicen nuestros hermanos separados, muchos de ellos. Pues con la Biblia más otra que sí, Efesios 3:20, vamos a ver si es verdad que no existe. Efesios 3:20 nos va a decir si la iglesia no existe y si Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Es doctrina o enseñanza católica, cristiana católica. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Vamos a ver dónde se le da la gloria a Dios. A ver, lee. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A Dios se le da la gloria, ¿dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia. Se le da la gloria en mi casa también, se le da la gloria en mi casa, pero se le da la gloria también en la iglesia. O sea que la palabra iglesia sí está en la Biblia. En Cristo Jesús. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Amén. Y todos los tiempos. Y termina con un amén, que así sea. O sea, no es hasta que llegó Martín Lutero en 1520 y le dio la gana de fundar una iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. No cuando venga Charles Russell o cualquier pastor o cualquier hombre, ser humano diferente a Cristo a decir yo voy a fundar una iglesia. No. ¿Quién le da autoridad? ¿Quién le da autoridad? Si Jesucristo dio autoridad solamente en Pedro para fundar una iglesia. La iglesia está entonces en la Biblia. Sí aparece la iglesia en la Biblia. Efesios 3:20, y ahí se le dio la gloria por todos los tiempos, por toda la eternidad. Termina con un amén. Vamos ahora con, porque dicen que la iglesia no existe, en 1 Corintios 15:8. ¿Qué hacía Pablo con esa iglesia? ¿Qué le hacía Pablo a esa iglesia? Pablo era judío, primero, se convierte después al cristianismo católico. 1 Corintios 15:8, para que vean que se cita la iglesia. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Se consideraba un aborto, Pablo, el último.
porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo dice que no merece ser llamado apóstol? ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Porque Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Entonces Dios sí tiene una iglesia. ¿Cómo que no tiene una iglesia entonces? ¿Cómo es eso que Dios no tiene una iglesia? Si Pablo dice que él perseguía a la iglesia de Dios. ¿A perseguir un fantasma entonces? No, está persiguiendo a la iglesia de Dios. Entonces la iglesia existe. Es real, existe la iglesia. Y Cristo la funda. Estamos hablando de la iglesia católica. Ajá, vemos cómo, ahora busquemos en Hechos 9.1, Hechos 9.1, ¿a qué iglesia o a quién perseguía Pablo? ¿Cómo es ese suceso? ¿Y qué pasó con Pablo en ese momento que estaba persiguiendo la iglesia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraba. Pablo quiere detener a todos los cristianos, los perseguía, los quería poner presos. Y inclusive cuando caían presos los mataban, ¿no? A los cristianos los mataban. Sigue. Hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Perseguía a hombres y mujeres. Vamos a ver qué dice Jesús, qué dice la palabra de Dios, qué son esos hombres y mujeres. ¿Quiénes son? A ver. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Jesucristo se le apareció a Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, y le dice, ¿por qué me persigues? Ya Jesucristo había muerto y había resucitado, estaba en el cielo. Y según Cristo lo está persiguiendo y está en el cielo. ¿Cómo es eso entonces, pues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si perseguía a hombres y mujeres, ¿por qué Jesús le dice que lo está persiguiendo a él? Porque cuando perseguía a la iglesia, que somos todos nosotros, los bautizados, o cuando en ese tiempo los que estaban comenzando, ¿no? Cuando perseguía a esos que Cristo instituyó como apóstoles, y a sus sucesores, y a la gente que creía en él, en la iglesia, ya había muerto Cristo, estaba resucitado, está persiguiendo a Cristo. Todo aquel que está persiguiendo la iglesia católica persigue a Jesucristo, porque esa iglesia la fundó Cristo. Todo aquel que habla mal de la iglesia católica está hablando mal de Cristo. Eso es delicado entonces, eso es delicado. ¿Y quién de nosotros no ha caído en ese error de hablar mal de la iglesia? Hay que ¿comete errores? Sí. Los hombres, no la iglesia. Porque la iglesia no comete errores. Los hombres cometen errores. Las mujeres que están dentro de la iglesia. Sí los hay, los errores. Pero cuando Judas entregó a Cristo, eso fue un escándalo. El peor de los escándalos fue haber entregado a Cristo. El peor de los escándalos fue haber entregado al Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Se dan cuenta? Se identifica a Cristo con sus apóstoles y con nosotros. Perseguirlos a ellos es perseguir a Cristo, es perseguir a la iglesia. ¿Está claro? ¿Están entendiendo, no? Ahora vamos a ver en 1 Timoteo 3:15 si Cristo tiene una iglesia o no tiene una iglesia. Si Cristo tiene una iglesia o no. O tiene, no sé, 44, quiso decir, yo quiero tener 55 o 55,000 iglesias. Cada quien haga lo que le dé la gana, uno que tenga una iglesia, otro que tenga otra, o que piense lo que quiera. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo. ¡Wow!
que Dios tiene una casa, y esa casa es la iglesia. Dime, ¿qué más? Pilar y base de la verdad. Ana, agarra la silla aquí. Es la iglesia, Dios tiene una casa, que es la iglesia. Esa iglesia católica, fundada por Cristo, es la casa de Él. Y es pilar y base de la verdad, no de las verdades, de una sola verdad. ¿Sí me entienden? Entonces, si Dios tiene una casa, y esa casa de Dios es la iglesia, yo tengo que estar en esa iglesia. Yo no puedo estar en otra iglesia que no sea la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él fundó, y ya vamos a ver en dónde la fundó, cómo fue eso, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de la iglesia como tal, como congregación, si existe en la Biblia o no existe. Hasta ahorita estamos demostrando que sí. En el versículo 1 del mismo capítulo 3 de Timoteo, de la primera carta de Timoteo, aparece digamos, el nombre de uno de los miembros o de los sucesores de los apóstoles, de un nombre digamos, de rango, de cargo. Léelo. Si alguien aspira al cargo de obispo. Obispo, ¿dónde es obispo? En la iglesia católica hay obispo, ¿o no? Versículo 8. Los diáconos también han de ser ¿Dónde es diácono? O sea que cuando Pablo está hablando, ya existían los obispos y los diáconos. ¿Estamos claros? Ya existían. Cuando Pablo está hablando aquí en la Biblia, ya existían los obispos y los diáconos. Ahora, si la iglesia no fuera tan importante, Cristo no hubiese dicho, Pablo no hubiese dicho esto aquí en esta cita que vamos a leer ahora. La iglesia es santa, que tiene pecadores, sí, todos nosotros, y los curas, y los obispos y el Papa. Todos nos pecamos y todos se confiesan, hasta el Papa se confiesa. Y se confiesa más seguido porque más responsabilidad tiene. Entonces, la iglesia es santa, el que no es santo somos nosotros, somos pecadores. ¿Dónde consigo yo eso de que la iglesia es santa? En Efesios 5:23 en adelante. Y lo compara con algo como que nos relaciona a nosotros. Ya vamos a ver con qué lo compara. ¿Con qué compara Cristo la iglesia? ¿Con qué compara Cristo la iglesia? Efesios 5:23 en adelante. El hombre es cabeza de la mujer. Ya vamos a decir algo importante. El hombre es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo cabeza de la iglesia. Cuerpo suyo. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Está comparando la iglesia en qué? A un matrimonio. ¿Verdad? La esposa sométase a su marido, no es que el marido la va a someter, por favor. Someter que la va a tener como una sirvienta o como una esclava. No, señor, eso no es. Y el marido debe dar la vida como Cristo dio la vida por su iglesia. ¿Y cómo la dio? ¿Con qué? Con la muerte. Debe dar la vida hasta la muerte por su mujer, por su esposa. Entonces aquí está Pablo comparando la iglesia con el matrimonio. Algo importante, ¿eh? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Maridos, ay, amar a su esposa. Y se entregó a sí mismo por ella. Ajá, sigue. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, Después de bañarla en el bautizo, en el agua, la palabra, la hizo santa. ¿la hizo qué? Santa. Ay, o sea que la iglesia sí es santa entonces. No, esa iglesia es pecadora. No, señor, pecadores son los que están adentro. Pero la iglesia como tal la fundó Cristo y ahí dice que es santa. No dice que es pecadora. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Radiante. Sin mancha ni arruga ni nada parecido. Sin mancha ni arruga. Sino santa e inmaculada. Santa e inmaculada. ¡Wow! Esa es la iglesia de Cristo, no cualquier iglesia. Yo pertenezco a la iglesia que fundó Cristo, no a cualquiera, no a la que fundó un hombre. A esa no pertenezco yo, ni quiero pertenecer. Pertenezco a la que fundó Cristo, por la que dio su vida, la que hizo santa.
Así deben también los maridos amar a sus esposas, Así como Cristo ama a la iglesia, maridos amen a sus esposas. como aman a sus propios cuerpos. Ajá. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo, Nadie al aborrece su contrario, cuerpo. lo alimenta y lo cuida. Ajá. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. La está comparando el matrimonio, la está comparando. Entonces, Cristo alimenta y cuida a su iglesia. Desde que Cristo la fundó en Pedro, hasta ahorita existe la iglesia católica. Han habido muchos problemas dentro y fuera, y nunca se ha desaparecido la iglesia, ni va a desaparecer. Entonces, y esto ha alimentado y la ha cuidado. Sigue. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sigue. ¿Ya? ¿Ya? Ahí terminó. Bueno, hasta ahorita hemos demostrado que la iglesia sí existe, que es una congregación. Esa es una iglesia. ¿Qué significa iglesia? Pueblo de Dios, congregación. Y ahí nosotros estamos en la iglesia de Cristo. Entonces, si está en la Biblia, sí existe. ¿Qué pasa? Que hay una palabra que se llama religión, que nuestros hermanos separados dicen no existe, dicen que no existe, que Cristo no la fundó, que no fundó religión alguna, que la religión no existe. Confunden congregación con religión, y religión y congregación no es lo mismo. Congregación es gente que se congrega, o sea, la iglesia es una congregación. A la religión es lo que tú haces en esa congregación. Viene del latín religare. Religión viene del latín religare, que significa estar unido, estar adherido a Dios, estar amarrado, atado a Dios. Los ritos que se hacen en la iglesia, eso es religión. Cuando yo estoy orando de una forma, estoy haciendo religión. Cuando yo estoy haciendo obra de caridad, estoy haciendo religión. Porque estoy unido, atado, adherido a Cristo y a su iglesia. Entonces, esa es la diferencia. Religión es una cosa y la iglesia es otra cosa. Eso no lo entienden nuestros hermanos. ¿Ves? Es muy distinto. No es igual. La ley de los judíos, para ellos era religión, porque con esa ley ellos se unían a Dios, a Yahvé. Pues esa es la diferencia entre religión y congregación. Vamos ahora a demostrar que Jesucristo dejó un líder en su iglesia. Jesucristo dejó un líder en su iglesia. Y ese es Pedro. En Mateo, vamos a empezar primero por Juan, porque él le cambia el nombre primero. Primera de Juan 1:42. Jesucristo se encuentra con Andrés, que es hermano de Simón Pedro. Pedro se llamaba Simón, y él le va a cambiar el nombre en ese encuentro. Primera de Juan 1:42. Es importante esta cita, primero es importante esta cita. Juan 1:42. No, primera. Perdón, Juan 1:42. Juan 1:42. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Le cambió el nombre de Simón por Kefas o Cefas, que quiere decir piedra, roca. O sea, Simón pasa a ser ahora la roca, no la roca Cristo, que es la piedra angular. La piedra angular es Cristo, ojo, pero Pedro también es roca, es piedra, grande, pequeña, lo engloba, porque en arameo, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de María? Decíamos que en arameo no existía la palabra primo, pariente, y todo lo englobaban en hermano. Bueno, aquí también, en arameo, que es la lengua que habla Cristo, la palabra kefa, cefa, encerraba roca grande, piedra mediana, pequeña. Tú eres roca, tú eres piedra, pero tú eres la piedra. Por eso que el nombre de Pedro es piedra. Significa eso. Ajá. Ahora en Mateo 16:18, él le va a decir algo a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Tú eres Kefas, o sea, piedra. Piedra. Y sobre esta piedra, o sea, sobre Kefas,
Algunos dicen que sobre esa piedra que estaba allí. No, no le cambió el nombre por Kefa. No es esa piedra, se está refiriendo a él. Y sobre esta Kefas, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia. edificaré mis iglesias. No. ¿Así es lo que digo? No. Mis iglesias. No. ¿Y por qué hay tanta iglesia entonces? Sí, sobre todo digo mi iglesia. Ajá. Una sola iglesia, por digamos bien, una sola iglesia. En Pedro, a la única iglesia que reconoce a Pedro como el primer papa es la iglesia católica, cristiana católica. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. por eso que la iglesia no se ha acabado, porque a pesar que el diablo, la muerte, el poder del mal, pues, ha atacado adentro, ha atacado afuera y ha atacado en todo momento. Y ahorita está atacando fuerte. Ha querido dividirse con la cuestión del género. ¿Verdad? Ha atacado, pero hay una promesa, que los poderes de la muerte o del mal jamás la podrán vencer, por más que usted vea un escándalo en la iglesia. Téngase por seguro que eso no va a desaparecer nunca, porque hay una promesa de Cristo aquí en esta cita bíblica. Yo te daré las llaves. Que los poderes de la muerte jamás la van a vencer. Ahora, ¿a quién le dan las llaves? A ver. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Se las dio a Jorge Bertucci, del Evangelio Cambia. Se la dio a Charles Russell, los testigos de Jehová, nuestro hermano testigo de Jehová. Se la dio a cualquier pastor evangélico, a cualquier hombre por allí. ¿A quién se la dio? A Pedro. Las llaves las tiene Pedro. Yo quiero estar en esa iglesia, porque las llaves las tiene Pedro. Tiene autoridad, tiene unas llaves. Ahora, sigue. ¿Para qué tiene esas llaves y qué autoridad más le da a Pedro? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que tú hagas, lo que tú digas, eso lo acepto yo allá. Lo que tú deshagas, eches para atrás, eso lo acepto también. Tiene la autoridad de Cristo, dada por Cristo, no por cualquier hombre, sino por el mismísimo Cristo, que es Dios, por supuesto. Entonces, ahí tenemos base bíblica, fundamento bíblico en la Biblia, de que sí hay un líder, y que es Pedro. Ahora, vamos a ver ahora a Isaías 22:19, porque dicen que la palabra papa no sale, la palabra papa no está en la Biblia. Y si usted busca en internet o en el diccionario, 22:19. Isaías 22:19. ¿Qué significa la palabra papa? Significa papá, padre. Papá, padre. Eso significa la palabra papa. Vamos a ver si sale o no sale. Isaías 22:19. Te destituiré de tu puesto. Expliquemos un momentico esto. Esta cita bíblica que leímos de Mateo 16:18, y después brincamos aquí, es porque este Mateo le hablaba a los judíos, ¿verdad? A los judíos, no a los griegos, a los judíos. Y vamos allá ahora a una cita que habla del palacio de David, del rey terrenal, del reinado terrenal, para que los judíos entiendan lo que acaba de decir en Mateo 16, 18 y 19, que tú eres Pedro, que te doy las llaves, que va a atar y va a desatar. Esta cita está en la Biblia, para que se entienda esta que Mateo le hizo a los judíos. Por eso que Mateo lo dice de esa forma. Ahora sí, lee. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. O sea, había un cargo en el palacio de David, en el reinado de Pedro, los reyes sucesores, había un cargo allí de mayordomo, aquí en la tierra. Sigue. Aquel día llamaré a mi servidor, Eliaquín, hijo del Cías. Le pasaré tu traje. Tenía un traje. Le colocaré tu cinturón. Tenía un cinturón, esa persona encargada allí. Y le confiaré tu cargo. Y era un cargo, estaba encargado. ¿De qué? A ver, ¿qué era? Y será un padre para los habitantes Repítelo, de Jerusalén. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces la palabra papá sí sale en la Biblia.
papá, padre. Va a ser un padre, así debería ser el Papa para nosotros, un padre, ¿verdad? Sigue. Y para la familia de Judá. Miren lo que hacía ese señor en esa época. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Ay, pondré en sus manos las llaves De la casa de David. ¿A quién está dando Jesús las llaves de su reino? Este reino es terrenal. Este reino es figura del reino celestial. Este reino es figura, porque es terrenal, figura del reino celestial. Jesucristo tiene un reino celestial y le está dando a Pedro las llaves. Entonces aquí le daban las llaves al mayordomo. Sí, dale. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Lo que atas en la tierra quedará atado. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Y lo que desates quedará desatado. ¿Se compara o no se compara? Entonces sí, ese señor, Pedro, es el mayordomo de Cristo. O sea, le entregó las llaves a Cristo. No se las dio a otra persona. La llave del reino de los cielos la tiene Cristo. Y continuando, vamos a ver si es Cristo, si Pedro tiene primacía. Si es el líder o no. Es el primado tiene de los apóstoles. Lucas 22:31. En Lucas 22:31, escuchen bien lo que Jesús le dice a ellos, están todos reunidos, los 12, están los 12. Y miren cómo le habla a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Están todos ustedes, dijo ustedes, ¿no? ¿A quién le pidió permiso Satanás para sacudir a quién? Ha pedido permiso para Repítelo. sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. A ustedes, o sea, a los apóstoles, a la iglesia, quiere sacudirlo Satanás, el diablo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Pero yo he rogado por ti. O sea, ¿cómo es posible que Satanás va a atacar a los 12 y va a robar solamente por Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás va a robar nada más por Pedro? Porque Pedro es el líder. Y si tú tienes, digamos, una iglesia y el líder se cae, todo el mundo hace lo que le da la gana. Todo el mundo piensa distinto. Pedro es el líder. Si la fe de Pedro se cae la iglesia. Por eso Jesucristo va a rogar por Pedro, está rogando por Pedro siempre. Nosotros debemos rogar por el Papa, porque es el líder que Cristo fundó, que Cristo escogió para la iglesia. ¿Sí está claro entonces eso? Vamos a irnos a Juan 21, 15. Juan 21, 15. Juan 21, 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Esto es ya resucitado Cristo, se encuentra con los apóstoles, ya Judas no está, se quitó la vida, están reunidos. Simón, sigue. Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Está hablando a Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, Pedro, que yo te llamé, ¿tú me amas más que los demás? Tú me amas más que los demás. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Siguió Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Ojo con estas palabras que van saliendo. Cordero, apacentar, cordero. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Segunda vez. Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuida mis ovejas. Ahora no es cordero, sino es oveja. Apacentar ovejas, cordero. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La palabra apacentar significa alimentar, cuidar. Ovejas
cordero, o sea, apacentar las ovejas. El pastor va a llevar a dar pasto, va a llevar a darle pasto, va a alimentar a sus ovejas. Está comparándolo con los pastores, o sea, en esa época había muchos pastores, ¿no? Que tenían ovejas y las llevaban a comer pasto. Entonces, Jesucristo está diciendo a Pedro que tú eres el que va a pastorear mis ovejas, mis corderos, mis rebaños, no es ningún otro. Eres tú, Pedro, tú. No es ningún otro, no es ningún pastor, nadie, es Pedro. La palabra oveja, las que están crecidas en la fe, digámoslo, el papa, los obispos, sacerdotes crecidos en la fe. Los corderos, nosotros que no tenemos esa fe, estamos más pequeñitos, un corderito que estamos aprendiendo. Entonces, las ovejas o los fieles de Cristo, a esas las apacientas tú. Yo no sé quién quiere usted que lo apaciente, pero a mí que me apaciente Pedro, porque eso es lo que dice la Biblia, lo que dice Jesucristo dejó dicho. ¿Está claro entonces esa parte? También porque 3 veces Pedro, me amas, ¿por qué 3 veces? Porque lo negó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces, Jesús le hace decir 3 veces. O sea, Pedro, ya deja la depresión, compadre. Salte de allí, de la tristeza, y ven a trabajar. Ya no estoy llorando, deja la lloradera. Vámonos, hay que trabajar. Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. ¿Está claro? Entonces, eso tenemos allí. El liderazgo de Pedro no tiene quien se lo quite. Hemos hablado de la iglesia, hemos hablado del liderazgo de Pedro. ¿Escogió un líder o no? Sí lo escogió. Ahora vamos a ver si la autoridad solamente es papal. Hay autoridad apostólica, o sea, los apóstoles tendrán autoridad. ¿Será la misma que tiene Pedro o será diferente? Mateo 18:18. Mateo 18:18. Nos va a decir si tienen autoridad apostólica o no los apóstoles, los obispos o los sacerdotes. Mateo 18:18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Le está hablando a todos, todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. O sea que los apóstoles también tienen autoridad. Es lo que le digo a Pedro, ¿no? En Mateo 16:18-19, le dijo estas mismas palabras, pero ahora ahí se la dice a toditos. ¿Qué pasa? ¿Tienen más autoridad que el Papa? ¿Que Pedro? ¿O son iguales? No, el líder es Pedro, pero ellos también tienen autoridad. El presidente de la República, de los que no saben, el Vaticano es un estado, es como un país, y ese país, ese estado tiene un presidente de la República, que es el Papa. Por eso que a él cuando sale lo reciben como presidente, con honores, pues, como presidente de la República del Vaticano. Entonces, a él tiene honores, y entonces es un presidente. Ahí tenemos ya la comparación de que Jesucristo, por lo menos funda la iglesia en Pedro, y que los apóstoles también tienen autoridad. Ahora, cuidado con la cita que viene, Lucas 10:16, porque muchos de nosotros podemos haber caído en esta cita bíblica. Lucas 10:16, autoridad apostólica. Nosotros podemos estar renegando de esto que dijo Cristo aquí, o actuando distinto como Él dice. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Señores, quien los escucha a ustedes, sea a los sacerdotes, a los obispos o al Papa, escucha a Cristo. ¿Quién lo escucha? ¿Quién los escucha? Sigue. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Un momentico, ya no, tan rápido no, ya va. Vamos a pasito, para que lo puedan entender. Quien lo rechace a ustedes, rechaza a Cristo,
por eso es que es delicado el asunto. Podrá ser muy sinvergüenza el que esté allí. Pero él dijo, quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y hay un pele, eso lo dijo Cristo allí. Sigue. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Quién lo envió? Papaíto. Nada más y nada menos que Papaíto. Entonces, nosotros a veces caemos en eso. Ruth quiere decir algo. ¿Te vas a ir? Ah, Dios, sí, Dios. Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud a veces de, vamos, yo también caigo a veces, en hablar un poco mal de algún sacerdote, no está bien, eso no está bien, eso, Dios se encargará de eso. Yo puedo hablar con él y aconsejarle, mire padre, eso no es así, darle un consejo, yo puedo hacerlo, con educación y respeto. Si no lo quiere hacer ya él, pues, ya quedará en manos de Dios. A él le va a entregar cuenta a Dios, sí, porque tiene más sabiduría que uno, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo hay autoridad apostólica, ¿cierto? Ahora vamos a ver si Cristo quiso, y Pablo, la división, una iglesia unida o una iglesia dividida, o quiso muchas iglesias. En Juan 17:20, Jesucristo hacía algo clave a los apóstoles antes de irse. Una conversación es esta entre el Padre, los apóstoles y él. Juan 17:20. No ruego solo por estos. No ruego solo por estos, o sea, le está diciendo al Padre, Padre, no ruego solo por estos, por los apóstoles, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. sino por aquellos que creerán en mí por su palabra. ¿Quiénes son esos que van a creer en esas personas por la palabra de Cristo? Los que estamos aquí. Está rogando por ellos y por nosotros, Cristo, antes de morir y antes de irse al cielo. Dale, para que todos seamos 56,000. A ver. Que todos sean uno. Ah, que todos sean uno. No 56,000, no un montón de iglesias. Como tu Padre estás en mí y yo en ti. Tu Padre en mí, yo en ti, son uno. Santísima Trinidad, 3 en 1. ¿Eh? Santísima Trinidad, 3 en 1. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces Cristo quiere la unidad, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros, o sea, unidos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo, no 2, ni 3, ni 4. Eso es lo que Cristo quería, lo que Cristo quería. Sigue. Yo les he dado la gloria. No, para que el mundo crea, repítelo, perdón. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, que el mundo tiene que ver la unidad de la iglesia para poder creer que esa es la iglesia que él fundó. ¿Cuál es la única iglesia que ha permanecido unida desde que Cristo la fundó hasta ahorita? La iglesia católica. Católico es porque es sinónimo de universal. Ellos creen que católico es diferente a cristiano. No, señor. Somos cristianos porque creemos en Cristo. Católico porque es universal. La iglesia está en todas partes. Ese es un error que tienen. Ah, no, tú eres católico. Tú no eres cristiano. No, mentira. Yo soy cristiano católico. Porque creo en Cristo. Que la iglesia católica es porque es universal. Porque Jesús dijo, vayan al mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. Por eso que es católica, universal. ¿Vamos claro hasta ahí? En 1 Corintios 1:10, Pablo. Fíjense cómo caemos nosotros hasta en la familia a veces, hasta en la comunidad, o hasta en los grupos cuando uno va a béisbol, o va a fútbol, o en la escuela, o en cualquier parte, en la iglesia misma, cae uno en esta situación. 1 Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Ah, no quiere Pablo la división, se resiste. Por el ser humano, el hombre quiere dividirse. ¿Quién es el que divide? ¿Es Cristo o es el diablo? El diablo. El diablo es el que divide. Eso significa,
Diablo, el que divide. Diablo significa el que divide. Eso significa la palabra diablo. El que divide. Entonces, Pablo no quiere la división. Sigue. Que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar. Oye, qué difícil. Sigue. Y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Hay rivalidades. Empezar la rivalidad. ¿Cuál es la rivalidad que le han dicho a Pablo? ¿Cuál es el chisme que le meten a Pablo? ¿Cuál es? Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo. Yo soy del Papa tal, no me gusta el otro. Yo soy del cura tal, ese cura no me gusta. Yo soy del coordinador tal, ese coordinador no me gusta, ese grupo no me gusta. O en el béisbol empezamos a pelear por cuestiones de división o cuestiones políticas. ¿Quién divide? El diablo. Sigue. Yo soy de Pablo Yo soy y de otro, Pablo. yo soy de Apolo. Yo soy de Apolo. O yo soy de Cefas. O yo soy de Cefas, o sea, Kefas, Pedro. Y yo soy de Cristo. Y yo soy de Cristo. Todo el mundo quiere ser de diferentes personas, o de diferentes grupos. No, vamos a ver qué es lo que dice Pablo entonces. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Eso es lo que quiere Cristo, división? No. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Quién murió por nosotros, Pablo o Cristo? ¿Quién murió por nosotros, el Papa o fue Cristo? ¿Fue Pablo, fue Francisco, fue Juan 23, fue Pablo VI? ¿Quién murió? ¿Ellos o murió Cristo? Fue Cristo. Ahora que Jesucristo quiso tener a un líder y unos sucesores, menos es otra cosa. Yo le hago caso a él y luego después él me someto a su voluntad. El no someterme a su voluntad es un error, un pecado. Sigue. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? O fueron bautizados en el nombre de Pablo. Entonces ahí vemos cómo Pablo se resiste a la división. No puede haber división, hay una sola iglesia. Y en esta iglesia que es una que fundó Cristo, Jesucristo dejó al Espíritu Santo. No quiero decir con esto que las demás iglesias o los demás hermanos separados no tengan al Espíritu Santo. Sí lo tienen, pero no lo tienen completo. Porque hay cosas que ellos no creen que sí están en la iglesia que Cristo fundó. No tienen la verdad completa. No podemos medir tampoco cuál es la verdad, hasta qué punto tienen la verdad, hasta qué punto tienen el Espíritu Santo. No, pero no lo tienen completo. Porque sí sabemos con la Biblia que aquí, en esta iglesia, Jesucristo dejó el Espíritu Santo, en esta, no en otra, en esta. Antes de irse, en Juan 14:15, antes de irse Jesús, le está hablando el Padre, sigue la conversación entre el Padre, el Hijo y los apóstoles, en su iglesia. Él le va a dejar algo, yo me voy, pero tengo que dejar algo aquí. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si no lo amamos, no vamos a guardar ningún mandamiento. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Hay un protector que va a venir porque él se tiene que ir. ¿Quién es ese protector? ¿Cómo lo llama? A ver. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdades o de verdad. De verdad, una sola verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Sigue. A quien el mundo no lo puede recibir. Señores, a quien el mundo no lo puede recibir, o sea que ese grupito es el que iba a recibir el Espíritu Santo. Porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué no lo recibe? Porque no lo ve y no lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Pero ustedes lo conocen. Porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Porque está con ustedes y permanecerá futuro. Ahorita en la iglesia de Cristo, adentro está la verdad y está el Espíritu Santo completo. No está fraccionado. Entonces, quiere decir esto, con esta cita bíblica, hay dos más, pero no la voy a decir por tiempo. Quiere decir esto, que Jesucristo quiso dejar en su iglesia, donde está Pedro, donde están los apóstoles, la verdad, el Espíritu Santo mostrándole la verdad y hacia el futuro también, en esta santa iglesia católica, la que fundó Jesucristo, está la verdad.
¿por qué nuestros hermanos no tienen la verdad completa? Y algunos católicos se equivocan y hablan mal, porque dicen que María no es virgen, porque dicen que María tuvo más hijos, porque dicen que María no es madre nuestra, no es reina, porque dicen que el Papa no sirve, es el diablo, porque la Eucaristía, eso es del demonio. Por eso no tienen la verdad completa, porque no tienen la doctrina del purgatorio. No creen en nada de esas cosas y en muchas cosas más. Por lo tanto, eso es mentira. No creen en la verdad. Y si tú no crees en la verdad, no tienes la verdad completa. Otra cosa que creen, muy bien, que creemos nosotros. Son muchas cosas que ellos creen, que nosotros creemos también. Pero ellos no tienen la verdad completa por eso. Porque se han separado del tronco originario, que es la iglesia de Cristo, de la verdad completa. No, yo soy de la iglesia de Cristo. Mentira. Eso es mentira. Yo soy cristiano. Si eres cristiano no crees totalmente en la doctrina de Cristo. Para yo ser cristiano tengo que creer en todo, en lo que me gusta y en lo que no me gusta también. Porque yo me casé con Yomar, con lo que me gustaba y con lo que no me gustaba. Y nos hemos mantenido aquí a fuerza de oración. A pesar de que ella me da como un rodillo a veces en la cabeza. ¿Es así o no es así? Voy a llegar buscando de verdad un rodillo. A pesar de que a veces le da uno con un rodillo en la cabeza y a pesar de que yo a veces le doy también con una escoba, porque me quiere someter, a pesar de eso, yo la amo. Un rodillo de anime, dice Leo. Yo la amo y como yo la amo... Ya en tu casa no hay un rodillo para que me lo prestes esta noche. Como yo la amo, yo no me puedo separar de ella, ¿vale? Yo la amo, yo soporto, aguanto y nos vamos llevando poco a poco. Así tenemos que ser nosotros con la iglesia. Esa iglesia tiene defectos en los seres humanos. Yo tengo que amar a la iglesia porque Cristo la fundó y tengo que orar por esos sacerdotes, obispos o el Papa o el que esté adentro, quien sea, que esté cometiendo errores, porque los hay, son seres humanos. Es ser humano y si cometen errores hay que orar por ellos, como hay que orar por todo el mundo, por supuesto. Pero es para que veamos cómo sí tenemos que orar por esta gente. Sí, hay muchos que se equivocan. Entonces hemos hablado de la iglesia, del liderazgo, de la unidad, ¿verdad? Y de los apóstoles, que si tiene autoridad apostólica. Una doctrina protestante es que todo tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, es mentira, no existe, no es verdad. Si no, usted cuando le está hablando a un hermano separado, si le dice, tiene que estar ahí. Si no está ahí, eso no es verdad, es mentira. Tiene que demostrárselo con la Biblia. Yo le voy a demostrar a ustedes que no todo está en la Biblia. Le voy a demostrar a ustedes que no todo está en la Biblia. Eso es doctrina de Lutero, sacerdote católico que se celebró en la iglesia en 1520. Y fundó el primer protestante fue ese. Doctrina luterana, solo la Biblia, y nada más la Biblia. No, el Papa no, ni los obispos, ni los sacerdotes. Listo. Con eso queda solucionar todo. Juan 20:30. Vamos a decir verdad que solamente lo que está en la Biblia. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Entonces Jesús hizo muchas señales milagrosas que no están escritas en este libro, no están allí, están fuera de ese libro. Entonces, como no están allí, esas señales milagrosas son mentiras. ¿Eso es mentira? Si las hizo Cristo, ¿no puede ser mentira? ¿Por qué no están en la Biblia? No, son verdad. Sigue. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. O sea, estas se hicieron y se escribieron para que nosotros creamos de que, ¿qué? Para que crean que Jesús es el Cristo. Para que creamos que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. Crean y tendrán vida por su nombre. Para que creamos y tengamos vida por su nombre. Si no creemos, no vamos a tener vida. Si no creemos, no vamos a tener vida.
O sea que esa doctrina de que todo tiene que estar en la Biblia es mentira. Porque hay cosas que Jesús hizo que no están en la Biblia. Y por lo tanto son verdad aunque no estén allí. Si el Papa hace un decreto sobre alguna cuestión, un cambio, y como ese cambio que está en el momento, lo está haciendo hoy en el 2021, no está en la Biblia, entonces eso es mentira. ¿Qué me hace a mí pensar que es verdad? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Está en la Biblia. Están viendo esto, ¿no? Cómo es la cosa de delicada. Entonces vamos a ver otra cita bíblica. Estamos terminando, ya nos quedan como 3 o 4. Que nos va a decir que tenemos que tener cuidado. ¿De dónde salió esta gente? Primera de Juan 2.18. Primera de Juan 2.18. Esta gente que no está en la iglesia de Cristo, a ver si cayeron así del cielo, o aparecieron de repente. Primera de Juan 2.18. Hijitos, estamos en la última hora, y han oído que va a venir un anticristo. Va a venir un anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? El que está en contra de Cristo. No es el diablo. No, el diablo es un anticristo, por supuesto. Pero el anticristo es el que está en contra de Cristo. Sigue. Pero ya han venido varios anticristos. Son varios, entonces. Por lo cual... Están en contra, ojo, están en contra, no es que son diablos, están en contra. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Ah, esa gente salió de entre nosotros. Eran católicos, ahora son evangélicos, testigos de Jehová, anglicanos, luteranos, de diferentes denominaciones. ¿De dónde salieron? De nosotros, de la Iglesia Católica. Sigue. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubiesen quedado en esta santa iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué se van? Porque no conocen la Biblia. Porque no encontraron a nadie que le predicó en la iglesia, seguro. O porque no querían leer la Biblia y cuando de repente le hablaron bonito, sintieron bonito, ahí sí se fueron. Y ahora sí, leen la Biblia y son cristianos pero barbarazos, pues. Pero antes no lo podían hacer. Ese es el error de muchos que se van de la iglesia. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Ajá. Segunda de Juan 1:7. Este es importante. Segunda de Juan 1:7. Se van a sorprender con lo que van a escuchar. La Biblia nos deja muchas enseñanzas. La Biblia nos sorprende a veces con muchas cosas. Segunda de Juan 1:7 en adelante. En este mundo se han presentado muchos seductores que no conocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Este mundo tiene muchos seductores, personas que te seducen para que te salgas de la iglesia. Epa, eso no es así, eso es mentira. Vente para acá, aquí se siente bonito, se siente rico, aquí brincamos, cantamos, bailamos. Jesucristo no fundó iglesia para sentir bonito. Fundó una iglesia y listo, para que nos salváramos. Sigue. Que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Al impostor y al anticristo, el que está en contra de Cristo. Tengan cuidado. Ojo, cuidado, tengan cuidado con el paso que van a dar. Para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Para que no pierdan el fruto de su trabajo. ¿Cuál trabajo? El fruto del dinero que ustedes reciben en el trabajo. El fruto de mi trabajo que hago aquí en la tierra, para estar ya en el cielo, ese es el fruto de mi trabajo. ¿Qué trabajo estoy haciendo yo para ganarme el cielo? Ese es el fruto de mi trabajo. Yo tengo que cuidar eso, porque si no lo cuido, sigue. Sino que reciban el pleno salario. Para recibir ese salario, ¿cuál es el salario? Esa eternidad. El que se aventura. Ay, es una aventura. Ajá, dime. Y no permanece en la doctrina de Cristo. El que se aventura y se va de la iglesia, o está criticando todo el tiempo a la iglesia adentro, estando siendo católico, el que se aventura
es a la doctrina, a la enseñanza, a la que yo no voy a recibir en mi casa, a la que no voy a saludar, a la persona sí. Entonces yo puedo entender mal y rechazo a mi hermano o a mi familiar. No, no es eso. Yo no voy a aceptar la doctrina que él tiene porque esa no es doctrina de Cristo. Se trata de doctrina entonces, ¿se dan cuenta? No, por favor, a ustedes en su casa van. Si usted no sabe, no hable, no le abra la puerta, porque le van a meter mentiras. Lo pueden engañar, Nos pueden convencer. lo pueden confundir y caen. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia a su manera y eso no puede ser así. La Biblia se interpreta como lo dice la Iglesia, con el Espíritu Santo que lo dejó en los apóstoles. ¿Por qué está prohibido interpretar la Biblia a su manera? No, eso no es así. Hay que leer la Biblia, yo la leo y la interpreto como yo quiero. Mentira, porque Pedro dice otra cosa. Segunda de Pedro 1.20, estamos terminando con 3 citas más, listo. Segunda de Pedro 1.20 dice que la Biblia no se interpreta a la manera de que me dé la gana, no señor. Eso no es así. Segunda de Pedro 1.20. Vamos a ver por qué no se debe interpretar a mi manera. Segunda de Pedro 1.20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Yo no puedo interpretarla como a mí me da la gana, como yo Pues quiera. ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Porque el que escribió inspirado, movido por el Espíritu Santo. No porque él le dio la gana o porque él quiso escribir lo que él quiso, no. Por eso que está prohibido interpretar la Biblia a mi manera, a la manera de cada quien. Y porque también Pedro lo vuelve a decir en 2 de Pedro 3.16, cuando habla Pedro de las cartas de Pablo, que la gente las lee y las confunde, las malinterpreta y enseña errores a los demás. Escuchen a Pedro cómo habla de estas cartas de Pablo, en 2 de Pedro 3.16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Señores, en la palabra de Dios hay muchos puntos que son difíciles de entender. No lo puede entender todo el mundo. Que los ignorantes y pocos firmes en la fe, Que los ignorantes no es una ofensa, ya hablamos la semana pasada, es el que no sabe, que el que no sabe y poco firme en la fe, que tienen poca fe, interpretan torcidamente. la interpretan torcidamente. A ver, si la interpretan torcidamente, ¿será para su bien o será para su mal? A ver, Para su propio daño, para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. como hacen con la demás escritura. Entonces yo vengo, interpreto la Biblia de manera y digo que María no es virgen. ¿La interpreté bien o no? La interpreté mal. Y ese error lo voy a regar yo a los demás. Se lo voy a enseñar a quien yo le predique. Por eso que yo no puedo interpretar la Biblia de manera. Yo tengo que enseñar lo que dice el magisterio de la iglesia. Porque Cristo dejó el Espíritu Santo en la iglesia mostrando la verdad. Que lo dijimos en Juan 15, en Juan 14, 15, ¿se acuerdan? Lo leímos. Cerramos. Entonces, hemos escuchado todas las citas bíblicas. Hemos visto cita de la iglesia, Jesucristo es un líder, hay autoridad apostólica, no todo lo que está en la Biblia es mentira, ¿verdad? Lo que no está en la Biblia también es verdad. Hay autoridad papal, hay unidad que quiso Cristo en los apóstoles, no división. Como hemos visto todo esto, somos católicos. Jesucristo remata con una cita bíblica que vamos a leer ahorita. Remata. Vamos a ver quién de nosotros, de ahora en adelante, vamos a hacer así. Vamos a hacer como Cristo nos dice en Lucas 6:46. Cerramos con esto. Lucas 6:46. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesucristo a nosotros hoy para terminar? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo?
¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué me dicen que me aman y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me dicen que tú eres mi Dios, mi todopoderoso, mi eterno amante, mi amado? Entonces, ¿por qué si yo soy eso, tú no haces? ¿Por qué no haces lo que yo te estoy enseñando? Lo que yo te estoy diciendo, ¿por qué? Es la pregunta de esta tarde, con que terminamos este tema. Está como fuerte, ¿no? Está como difícil de cumplir. Yo sé que es difícil, que no es fácil. Es un camino que vamos a llevar poco a poco en la vida. Y que obedecer es una de las cosas que no nos gusta a veces. Si es cosa que no nos gusta, menos la obedecemos. Pero si yo amo a Cristo, debo obedecerlo en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Es así, esa es la realidad, hermano, no hay otra. Yo no vengo aquí a decirle mentira a ustedes, no voy a caerle a coba a ustedes. Yo no vengo a decirle mentiras, porque si yo les miento a ustedes, o les cuento cosas bonitas para llenar este estacionamiento de gente, aquí hay 300 personas, y yo estoy hablando bonito, bello, para que todos queden bonitos, todo el mundo piense lo que le da gana. No, error, porque a mí me van a pedir cuenta de que tenía que hablar así y hablé de otra forma. Yo creo que ustedes son gente que le gusta que le digan la verdad, no la mentira. Entonces yo vine a hablar la verdad, no la mía, sino la de Cristo, que está en la Biblia. ¿Sí entendieron hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por aquí. ¿Quedó claro? No, todo está clarito. Yo lo entendí bien. Por aquí, ¿quedó claro? Oye, la vez pasada también pasé así. Todo el mundo entendió. Quedó clarísimo. Bueno. Bueno, este es el Espíritu Santo que lo tienes ahí guiándote. Sí. Hay que ponerlo en práctica, ojo. No es fácil, pero si insistimos, hay que ponerlo en práctica. Lo vamos a lograr, lo podemos lograr. No es que no vamos a pecar más nunca. No es que no vamos a desobedecer. Va a haber momentos que lo vamos a hacer, pero en la vida del cristiano es se cayó y se levantó. Se cayó y se levantó, así como Cristo se cayó y se levantó con la cruz. Esa es la vida del cristiano. Pero obedeciendo a Cristo. Obedeciendo a Cristo. Entonces la propuesta, yo quería, no sé qué piensan ustedes, si dejarlo así cada 15 días o semanalmente, porque se había olvidado, parece que se había olvidado a muchos que hoy teníamos esa reunión. No sé qué piensan todos los martes o seguimos cada 15 días los martes. No sé qué piensan. Para mí que no soy de esta parroquia, me gusta lo de cada 15. ¿Te gusta cada 15? Sí, cada 15 días. Cada 15 días. Bueno, no se los olviden entonces, cada 15 días. Inviten a los demás. Buscaré cómo venirme, ¿sí? ¿Ah? Buscaré cómo venirme. Bueno, dentro de 15 días, Ru. Bueno, me avisa. Con el favor de Dios. Antonieta, y Will también, ¿no? Ajá. Dentro de 15 días entonces seguimos. Inviten a más personas. Sobre todo a los varones. Porque a los varones nos cuesta, a los hombres nos cuesta aceptar esto, prevenir. Las mujeres enamoran a los hombres enamoran a sus mujeres para que vengan. Hay que seducirlas para que vengan. Vamos a hacer una oración de acción de gracias para darle gracias a Dios por todo lo maravilloso que se ha portado hoy con nosotros, por todo eso que nos ha enseñado, que no sabíamos y que creo que ahora se van llenos de fe, de un poquito más, aunque sea, de esa fe que el Señor quiere que tengamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado en esta tarde. Gracias por mostrarnos tu palabra, que es palabra de vida eterna, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Gracias por tu Espíritu Santo, que lo has dejado en la iglesia para mostrarnos esa verdad completa. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido hoy por todo esto que nos has enseñado. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que puedan vivir con fe y con entrega, con amor, cariño, todas estas enseñanzas que están recibiendo. Bendícelos a ellos y a su familia. Llénalos de tu amor, Jesús, y de tu Espíritu Santo, para que nunca se aparten de la verdad, de la iglesia que tú fundaste, y de tu santa doctrina. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.